Tema número 2. La ética como parte de la filosofía. Contenidos. Sistemas filosóficos. El valor. Los valores y la ética. El bien como categoría ética. La religión y la moral. Se pueden clasificar a los sistemas filosóficos de acuerdo a la base de la moral en los siguientes: hedonismo, racionalismo, de las emociones o de los sentimientos y utilitarismo. Si vamos analizando la comprensión de la filosofía como aquella manera de ver el mundo y todo lo que el ser humano ha creado en él, desde una perspectiva intelectual y con el pensamiento histórico de muchos de los que han aportado a cada materia, identificamos que la relación con la moral y la filosofía se centra en estas cuatro corrientes. El hedonismo está representado por Arístipo de Cirene. Afirma que el valor supremo de la vida no es la virtud, sino el placer, porque el placer sería bueno, mientras que el dolor es comprendido como algo malo. Por ello es que los seres vivos buscan el placer y rehuyen al dolor. En otras palabras, este sistema filosófico comprende las acciones éticas, comprende la acción moral en base al placer. El siguiente se denomina racionalismo y está representado por Sócrates, Kant y por Benito Spinoza. Sócrates plantea que no hay más ciencia que el bien. En consecuencia, el conocimiento es el que da sabiduría y virtud. Este conocimiento que vinculamos con el racionalismo sería la base para la obtención de lo que sería a la postre identificado también como la felicidad. Por su parte, Manuel Kant indica: el deber es un concepto que tiene un valor objetivo y que actúa sobre nosotros como un imperativo categórico, que ordena la conciencia en forma efectiva. Por tanto, el hombre está sometido a la ley moral, la cual es un juicio sintético a priori. Afirmación que se encuentra en el libro Crítica de la razón pura. El imperativo categórico que plantea Kant y que maneja nuestro accionar de forma efectiva, al estar sometido a la moral, debería ser, en otras palabras, eminentemente racional. Finalmente, el autor Benito Spinoza indica: no hay nada bueno ni malo en sí, ya que el hombre obra como debe obrar y como manda su naturaleza. Por tanto, no tiene responsabilidad ni deber, ni mérito ni sanción. Sin embargo, aspira a la felicidad, la que está en proporción directa a la razón. En suma, todos estos conceptos afirman que la decisión moral puede ser tomada o debe ser tomada en base a la razón. El sistema de los sentimientos o de las emociones está representado por Juan Jacobo Rousseau. Él indica: la conciencia es esencialmente buena, pero la civilización hace al hombre malo y egoísta. La decisión moral, entonces, según afirma este autor, está tomada en base a las emociones o a los sentimientos. Finalmente, el utilitarismo, que está representado por G. Bentham, nos indica: por utilidad se entiende aquella propiedad en cualquier objeto mediante la cual tiende a producirse efectos, ventajas, placeres, bienes o felicidad, o que se pueda prevenir que ocurra un daño, un dolor, un mal o incluso una infelicidad. En otras palabras, la decisión moral estará tomada en base a la utilidad. Todos estos se van reflejando en las conductas del ser humano y existen en función también a lo que el ser humano otorga valor a todas las cosas que le rodean. Como personas y miembros de la sociedad, vamos identificando dentro de aquellas situaciones que se nos presentan, ya sean relaciones con personas o ya sean objetos con los cuales nosotros interactuamos, un determinado valor. Este valor está sujeto a todos los sistemas filosóficos que hemos visto. Sea el hedonismo, sea el racionalismo, sea el de las emociones o sentimientos, o sea el utilitarismo, se mezclan en todos para conjugar una determinada acción moral que puede incluir
alguno de estos o varios y que van a darse en función a la sujeción con el valor. Este valor es entendido como la cualidad de las cosas por las que éstas son deseables o indeseables. Denominamos bienes a las deseables y denominamos males a los indeseables. No olvidemos que los valores se presentan en la polaridad de lo bueno y lo malo, de lo bello y lo feo, es decir, a ambos lados del indiferente. Vale indicar que serían los grises, entre los que existen en un extremo un negro oscuro y en el otro un blanco pálido. El valor comúnmente implica una relación funcional que va a expandirse en función a la influencia que la persona determine filosóficamente asignarle a algún determinado objeto, alguna relación o alguna situación o vivencia que tenga en el desarrollo de su existencia. Los valores y la moral comprenden filosóficamente una conceptualización que puede unirlos con diferentes elementos de la existencia humana. Sin embargo, los conceptos de ética, moral y derecho, debido a nuestra asignatura, se unen a través del valor que se puede otorgar a cada uno de estos en función a lo que la sociedad espera de la conducta del ser humano, lo que en algún otro tema identificamos como el deber. La moral comúnmente se mide en la proporción en que son respetados los valores. Identificar al bien, a todo lo que significa este tipo de categorización de valores que le otorgamos algo positivo, como una categoría ética, nos lleva a una pregunta fundamental y básica. ¿Existen el bien y el mal? Y la respuesta llega a ser de pronto sencilla. Por supuesto que existen, pero son relativos y variarían de una persona a otra, de una sociedad a otra, y puede presentarse de diferentes formas y variaciones dependiendo de lo que el individuo haya aprendido, haya absorbido de su existencia y de los intereses que pueda tener. Aquí también y nuevamente ingresan los sistemas filosóficos de la moral que hemos estudiado, porque el ser humano podrá tomar decisiones de pronto hedonistas, racionalistas, de pronto movido por las emociones o por la utilidad, y va, en función al valor que le asigna a las cosas, determinar cuán bien o cuán mal es algo. La filosofía, en resumen, afirma que sí existe, pero siempre en términos relativos. Un ejemplo de entender esto es la paradoja de la sardina y el tiburón. Para unos, algunas cosas está bien, para otros está mal. Si se imaginan ustedes un tiburón que se encuentra con una sardina y el tiburón devora totalmente al pobre pez, nos encontramos con que este animal, el devorado, la sardina, va a sentir que ha sido una mala experiencia. En tanto que el tiburón, si es que se encuentra con una sardina, va a identificar que ha sido una buena experiencia. En otras palabras, lo que ha sido bueno para el tiburón ha sido malo para la sardina. Cuando conversamos sobre lo que es la religión y la moral, surge la pregunta respecto a la existencia de Dios. Y debemos entender lo que es el nacimiento de las religiones como una forma de comprender, como una forma de identificar el origen de cómo el ser humano ha ido resolviendo las diferentes lagunas que se le han ido presentando con el tiempo. Los antiguos han identificado dentro de lo que significa el raciocinio una forma de explicar y de reflejar sus miedos en la construcción de entidades o deidades que le eran relevantes. Surgen así dioses de distinto tipo, los que de pronto se enojaban y de pronto hacían explotar un volcán, o provocaban una mala cosecha, o reflejaban que podía suceder algo malo. Los dioses en todas las religiones del mundo nacen así, con esos temores, con esas complejidades, tratando de explicar los miedos del ser humano. Si científicamente nos preguntamos si existe Dios, la respuesta, por supuesto, va a ser negativa, porque no existe. Y responde, pero su existencia, a algo más profundo como la necesidad humana. El ser humano busca explicar esos fenómenos y en su insignificancia, en su propio rechazo de identificarse como un ser tan minúsculo, prefiere
transmitir las responsabilidades a un Dios inexistente al cual le va a atribuir este tipo de resoluciones, de resultados o de conducción de su propio destino. A nivel moral, las religiones aportan con lo que se denomina una sana moral, que no es otra cosa más que el conjunto de normativas morales que se van estableciendo como base para lo que significa la existencia de una religión. Diferentes ejemplos de estos existen, desde las declaraciones en el Corán hasta lo que son los 10 mandamientos en el cristianismo, que dan ese reflejo de conductas moralmente esperadas, el deber ser, si es que quieren mejor recordarlo, dentro de lo que significaría el accionar de los fieles.